Vamos allá. Todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Todo va a salir bien, 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 todo va a salir bien. Todo va a salir bien, 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 todo va a salir bien. Todo va a salir bien, todo va a salir bien. Pues claro. Bienvenidos a Una Cosa Loca, primera entrega de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Al fin, primera entrega de Manuel de Cine. Antes de nada, agradecer a mi hermano, Manel, el que hubiera hecho esa maravillosa intro, y a mi hija que me ayudara con la coña que hemos hecho al principio y que me esté ayudando a hacer todo esto ahora mismo. Y a ti, Otto. Te quiero, tío. Bien, muchos ya me conocéis. Bueno, muchos. Unos pocos. Unos pocos. Pocos, muy pocos. Y para vuestra desgracia. Mi nombre es Manu. En redes sociales utilizo el nick o el nombre de San Manuki Mártir. Nunca entenderé por qué me puse un nombre tan complicado y tan largo. Pero bueno, y desde hace algún tiempo me dedico a escribir y a hablar sobre películas, algo que me gusta y me apasiona. Y hago pues como el 90% de lo que se suele hacer en Twitter, hablar sin tener ni puta idea. Supongo que después del confinamiento y de la pandemia, pues esa pasión recuperada que tenía de cuando era pequeño por el cine, pues se incrementó. Y aparte, ya no solo eso, sino la necesidad creada de tener que hablar con otro ser humano sobre ellas. Todo esto me llevó a unirme hace poco, o relativamente poco, al Club Primeros Visionados, donde la única premisa que hay es que cada miembro, cada cierto tiempo, elige una película que no ha visto nunca y se debe hablar de ella. Esta semana pasada tocaba hablar de La cosa de John Carpenter y decidí que era la película perfecta para llevarla a Manuel de Cine, es decir, para empezar a estrenar Manuel de Cine, porque Manuel de Cine todavía no sabía qué iba a hacer. En un principio, los señores como yo, cuando llegamos a cierta edad, tenemos un problema, y es que queremos hacer tres cosas, básicamente. Hacernos un tatuaje, comprarnos un deportivo o hacer un podcast. Y Manuel de Cine iba a hacer un podcast. Y bueno, en eso estaba la cosa. La idea de Manuel de Cine es precisamente todo lo contrario que un manual de cine. Porque, como repito, yo no tengo ni idea. Es pasármelo bien. Manuel de Cine quiero que sea mi patio del recreo, mi zona de disfrute, donde pueda divertirme y donde pueda mostraros cómo veo películas, cómo mi cerebro relaciona de forma a veces totalmente absurda cosas, conceptos, películas unas con otras, sin ningún tipo de filtro. Y a veces, como digo, sin ningún tipo de conocimiento. Es decir, este vídeo en concreto no va a ser ningún tipo de vídeo explicando el final de ninguna película. No os voy a saturar con datos de Wikipedia o de la Internet Movie Database. Gracias, Otto. Es decir, la idea es simplemente que tengáis la sensación que estuviéramos, pues no sé, hablando tranquilamente en el salón de casa después de ver una película o en la terraza a la salida de un cine. Eso es lo que quiero que sea Manuel de Cine. Eso es lo que quiero hacer. Y eso es lo que quiero transmitir. Y el día en que no disfrute, pues dejaré de hacerlo. Espero. No por la repercusión que tenga, no por el número de seguidores o no por el número de visitas que tenga este vídeo, sino por las ganas
Espero hacer más de uno. Dicho esto, ¿qué tal si nos metemos en faena ya? Creo que ya va siendo hora. La cosa, John Carpenter, 1982, posiblemente la película más redonda de John Carpenter, a mi entender. Decía o dice Alejandro G. Calvo en su libro Una película para cada año de tu vida, que Carpenter es el director más hawksiano, en el sentido de que es el más parecido a Howard Hawks. Bueno, claro está, la cosa es una revisión, entre comillas, de El enigma de otro mundo. No tiene nada que ver, pero bueno. También hizo Asalto a la comisaría del Distrito 13, que es una revisión de Río Bravo. E incluso se podría interpretar, como bien dice él, que Escape de Nueva York es, pues en sí misma es un western, ¿no? De rescate, de comanchería, ¿no? Y así es que si lo piensas, La Cosa lo tiene todo. La Cosa es una película de ciencia ficción, es una película de terror, es una película de suspense, tiene momentos de western, es una película perfecta y es una película de culto. Es una película que en su momento fue vapuleada por la crítica y que fue incomprendida por la taquilla. Pero fue normal. Se estrenaba en el mismo año que E.T. Pausa. ¿A qué te refieres a E.T.? Y en esto hay que darle un palito, como dice mi buen amigo Luis Barriales, a la Universal. El mismo año, en un plazo de 2 semanas, que Universal estrenara E.T. el extraterrestre de Spielberg y La Cosa suena ra. de Carpenter, siendo ya alguien consagrado, pues es tener muy pocas miras. Además, piensa que ese mismo fin de semana, 25 de junio de 1982, se estrenó Blade Runner de Ridley Scott. Casi nada, tampoco, ¿sabes? Menudo año, 1982, ¿verdad? Esto te lo pueden confirmar los amigos de Nakatomi. La Cosa de 1982, y a lo que quiero llegar, es un proyecto que empezó a funcionar, o cómo decirlo, es una producción que estaba en marcha antes incluso de que estuviera en el proyecto John Carpenter, o mejor dicho, John Carpenter estaba ya en el proyecto incluso antes de que él lo supiera. Y os explico el por qué. Pero antes sería interesante saber el origen de la historia que da lugar a La Cosa. En 1938, bajo el seudónimo de Don A. Stewart, el escritor de ciencia ficción John W. Campbell escribe un relato llamado Who Goes There? ¿Quién anda ahí? Que contaba la historia de un grupo de científicos en el polo enfrentándose pues a una entidad alienígena capaz de copiar e imitar pues cualquier ente biológico. Entonces tenía la capacidad de poder incluso copiar a los propios miembros de dicha expedición. Esta historia, maravilló, lógicamente, atrajo al mundo de Hollywood y, en concreto, al productor y director Howard Hawks. Y es así como en el año 1951 aparece la llamada aquí en España El enigma de otro mundo. Una película, entre comillas, dirigida por Christian Nivi, que era un montador habitual de Howard Hawks, aunque todo el mundo sabe que la dirigió prácticamente él, porque tiene todos los tropos típicos de Howard Hawks. En concreto, contaba de forma algo diferente el enfrentamiento entre el grupo de científicos y la bestia alienígena, porque aquí realmente el ente, el extraterrestre, sí que tenía una forma definida, no asimilaba, digamos, el cuerpo de nadie, sino que era una especie de Frankenstein vegetal, además, que se reproducía mediante pequeñas vainas y que, como digo,
ese aspecto que tenía era muy, 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 muy de la Hammer, ¿no? Era muy Frankenstein. Frankenstein no era Hammer, tío. La curiosidad de esta película, aparte de la estética que tenía, era el hecho de que Needy barra Hawks ponía en debate hasta qué punto la ciencia debería ser prioritaria. Es decir, hasta dónde deberíamos sacrificar la humanidad en aras de la investigación científica. Entonces se creaba un triángulo curioso entre la cosa, en este caso el alienígena vegetal, lo que serían los bandos de los científicos y el grupo de militares o los pilotos que querían acabar con la bestia, incluso desobedeciendo las órdenes que venían del alto mando, queriendo, digámoslo así, dar prioridad o dar luz verde a lo que querían los científicos para poder así intentar investigar en el terreno militar, ¿no? En el terreno armamentístico. Se crea un debate curioso, quizás sea lo más interesante. A destacar, quizás, la escena, y creo que es, ¿cómo decirlo? Comentaba Carpenter que era la película que le ocasionó o que le provocó el que él quisiera dirigir, ¿no? Y creo que en el fondo es como, haciendo un poquito el símil y siendo un poco malvado, ¿no? Teniendo en cuenta que ET fue la que le jodió el estreno de la cosa, que fue su escena del tren, ¿no? Como en The Fabelman, ¿no? Que es aquella donde el monstruo aparece a través de la puerta y con un traveling hacia atrás comienzan a meterle fuego a toda la habitación. Estamos hablando del año 1951. Aquella escena es impresionante. Si no habéis visto esta película, os la recomiendo. Carpenter recupera para la versión de 1982, que sí que será más fiel al libro, muchas de las cosas de esta película. Pero de eso ya hablaremos más tarde. Una de las cosas más curiosas que hay a partir de esta película es que el hecho de que el ente lo enfocaran como si fuera una especie vegetal y que estuviéramos hablando de una película del año 1951, como digo, si lo unimos a que hay un libro del año 1954 que se llama Los ladrones de cuerpos, que os sonará, de Jack Finney, y que dio origen a otra de las películas míticas de la ciencia ficción, como es La invasión de los ladrones de cuerpos de 1956 de Don Siegel, a la que después seguirían versiones pues como la de Kaufman o la de Abel Ferrara, o incluso hasta la de Faculty podría ser una versión, sí, se podría considerar una versión que tiene hasta, bueno, sí, después hablaremos de eso, pero tiene cositas hasta que podrían recordar a la cosa. Pues es curioso, porque después esa propia película también se utilizaría para ser referente de otras. Es decir, a veces un libro es inspiración para una película y una película puede ser inspiración para un libro y ese libro puede ser inspiración a su vez para otra película. Un ciclo. Sí, sé que está cogido con pinzas y sí, puede ser que sea toda una puta casualidad. Pero así funciona mi mente. Cuando os decía que el propio Carpenter era ya uno de los gérmenes del proyecto de la cosa sin darse cuenta o sin saberlo, es porque en 1979 se estrenaba Alien, que es la que daría origen al resurgir de las películas de ciencia ficción
Se la suele comparar mucho con Alien, ¿no? Por el ambiente claustrofóbico, por el enfrentamiento con un ente alienígena en un entorno cerrado, por el tener que cooperar, ¿no? En este caso era un grupo de, de operarios, ¿no? De una empresa, de una corporación. En la otra eran científicos en una estación en el polo. Pero la gracia está en que es muy diferente también, porque mientras que en una sí que hay un protagonista claro, por ejemplo, en Alien la protagonista indiscutible es Ripley, en La Cosa el protagonismo no viene definido por las acciones, sino más bien es por el seguimiento propiamente hecho por la cámara de Carpenter. Quiero decir, si en vez de seguir a MacReady hubiéramos seguido al personaje de Childs, hubiéramos hecho quizás la misma película o hubiéramos tenido el mismo protagonista. ¿Qué diferencia hubiera habido? No sé. O a Windows o a Clark. Era una cuestión de supervivencia, no de heroísmo. En cambio, Ripley sí que se erige como una auténtica heroína. Lo que quería decir es que la relación viene de más atrás. En el año 1973, la primera película que rodó, una película de bajo presupuesto, muy bajo presupuesto que rodó John Carpenter, la hizo con un señor llamado Dan O'Bannon, que es un guionista, o el guionista, co-guionista de Alien. Esa película se llamaba Dark Star. Es una película que trataba sobre una nave con una tripulación de hombres que llevaban bombas inteligentes que destruían planetas inestables, ¿no? Y que tenían como mascota pues una alienígena. Hay una escena donde ese alienígena se escapa y es perseguido por el personaje de Dan O'Bannon, Pinback se llama, sí. Y curiosamente se escapa por el sistema de tuberías y de calefacción, ¿no? Por los túneles. Algo muy parecido a lo que pasa en Alien, ¿verdad? ¿Veis cómo Carpenter ya empezaba a trabajar sin querer en La Cosa? Porque gracias a Alien es por lo que se empezó a dar luz verde a un proyecto como La Cosa. En concreto, fue el productor televisivo Stuart Cohen el que pensó en readaptar o en reescribir el texto de John W. Campbell y hacerlo de forma más fidedigna a lo que fue el enigma de otro mundo. Por cierto, Alien también se basa en dicha película, en la de Neve y Hawks, y no solamente en ella, sino por ejemplo que también lo hace en El Planeta Prohibido, en El Terror en el Espacio, y que si no la habéis visto es bastante divertida también, una serie B bastante curiosa, y en una de Mario Bava que a mí me encanta, que es Terror en el Espacio, o Vampiros, ¿no? Vampiros, espacio, que de vampiros tienes un poco, y que tendría reminiscencias sobre todo en la figura del piloto, que en inglés sería el Space Jockey, ¿no? El Space Jockey, aquella figura monstruosa, ¿no? Sentada con aquello que parecía una especie de telescopio, aquel alienígena enorme. Como decía, la figura importantísima del productor en este caso es Stuart Cohen, que fue amigo y compañero en la Universidad de Cine de California de Carpenter, y es el que insistió en que se leyera el libro, porque como digo, a Carpenter le maravillaba la película, la versión del 51, pero no se había leído la obra. Entonces, cuando Carpenter leyó el texto original, descubrió que podía hacer algo totalmente distinto.
Es más, es curioso porque si pensáis en la filmografía, si recordáis la filmografía de Carpenter, aparece The Thing en Halloween. Hay una escena donde una de las niñas está viendo en el sofá, está viendo en concreto la escena donde está midiendo las dimensiones de la nave, del aterrizaje, ¿no? Con los brazos abiertos, aquel círculo. Pues, como digo, le fascinó la idea y se unió al proyecto. De todos los que presentaron guiones, de todos los proyectos que había anteriormente, estaba trabajando estaba Top Hopper, el de La Matanza de Texas, que no interesó al final. Y el guión que fue elegido al final, porque Carpenter no quería hacerlo, fue el del hijo de Burt Lancaster, Bill Lancaster. Y fue decisivo el hecho de que él escribiera lo que fue la escena definitoria para saber o para averiguar quién era la cosa o quién era el infectado dentro de la película, que es la del análisis de sangre, que es el análisis de sangre que se utiliza en The Faculty también, por cierto, que a eso iba antes. Por eso fue incluido en el proyecto. Para los efectos especiales se contó con Rob Bottin. Rob Bottin, que había trabajado ya en La Niebla con él, que venía de hacer Aullidos con Joe Dante, que era un jovencísimo y que tenía unas ideas loquísimas y que era un genio, un virtuoso, y que le presentó la idea de que la cosa debería ser algo que no tuviera una forma definida, algo que hubiera viajado totalmente o por todo el espacio y que pudiera adquirir cualquier forma, que pudiera asimilar cualquier entidad biológica y que pudiera copiarlo absolutamente todo. Le encantó la idea y le dijo que se lo presentara a Michael Plug y que le presentara un boceto, ¿no? Proyectos en un storyboard. Y le encantaron los diseños y le dijo si lo podía llevar a cabo y así fue. No os voy a contar nada más de esto. Os pondré fotitos por aquí. De todo. Ya sabéis la historia. Me sigue pareciendo una de las mejores y más locas películas de la historia. En cuanto a producción, en cuanto a efectos, en cuanto a incidencia en la cultura, lo que hizo Rob Bottin no tiene nombre. No tiene nombre, tío. O sea, Carpenter quería hacer su propia escena a lo Alien, ¿no? Saliendo del pecho. Y lo que consiguió con aquel gesto de abrirse el pecho cuando va a meter los desfibriladores y quedarse amputados, eligiendo un veterano de guerra con los brazos cortados, creando unos brazos de gelatina con tal, me parece una auténtica barbaridad. Y después la cabeza, aquella cabeza con patas y ojos, que se copió 1000 veces. Nuevamente de Faculty, Funke Janssen, si os recordáis, hay una escena que queda decapitada y genera una cabeza con patas. Se copia. Toy Story 3 también, creo. Total, a lo que iba. La incidencia que ha tenido la cosa en el resto de películas de ciencia ficción y películas de terror es increíble. Y no se puede cuantificar. Y parece mentira que no se supiera valorar en aquel momento. La mezcla de terror cósmico, de body horror, de suspense, de whodunit, de esa sensación de estar mezclando Lovecraft con Agatha Christie. Ese final tan nihilista, tan innecesariamente resolutivo. O sea, no hace falta saber nada más. Ese principio, esa música de Morricone. ¡Puh! Esa música de Morricone que se llevó un Ratchi
ojo, pero porque Carpenter le hizo, le hizo hacer lo mínimo, le fue podando, por decirlo de alguna forma, las composiciones y que después recuperó, por ejemplo, Tarantino, para parte de ellas, Tarantino para hacer Los Odiosos 8 y que se llevó un Oscar, curioso, Los Odiosos 8, que es una revisión, o puede ser una revisión de La Cosa. Los guiños que ha habido después a esta película. La escena, por ejemplo, de la jaula. Por cierto, la jaula, que ahí participó Stan Winston porque Rob Bottin se puso bastante mal, cayó enfermo por la carga de trabajo. No sé si habéis visto Together, si no la recomiendo. Al principio de Together, el inicio de Together es un guiño maravilloso a toda la parte de la jaula de los perros, de los Alaska Malamute. Hay otra película ahora, también en plataformas, que es Ash, que está bastante bien, que reúne quizás un poco de todas estas películas, de Alien, de lo que sería La Cosa, etc. ¿Qué más puedo contaros? Ah, sí, ¿cómo no os voy a hablar de La Cosa Patria? ¿Cómo puedo dejarme atrás Pánico en el Transiberiano, Horror Express? Por favor. Horror Express, de Eugenio Díaz, que contaba con un elenco internacional que es una auténtica locura. Christopher Lee, Peter Cushing, Telisa Balas, contaba con Silvia Tortosa, que es una auténtica locura, que volvía a reinterpretar la idea de ese alienígena que llega a la Tierra y que es capaz de apoderarse o asimilar no solamente el cuerpo, sino también los recuerdos, con ese ojo brillante, rojo, que funcionaba como si fuera una memoria fotográfica, los recuerdos y los conocimientos de la persona o del animal que asimilara. Es muy, 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 muy divertida y muy adelantada a su tiempo. La recomiendo también. Quizás es del top del terror nacional. Poco más. ¿Qué queda hablar? Así queda hablar de aquella película que hicieron en el 2011. Vale, pues hablemos de La Cosa del 2011, ¿no? Aunque se intentaron hacer varias veces intentos de secuelas y se hizo algún videojuego y salieron cómics, novelas que intentaban explicar lo sucedido después de los acontecimientos de la película de 1982. Lo que sí siguió adelante, en este caso, es una secuela, dirigida por alguien llamado Matthijs van Eyck-Nijgen Jr. Joder. Que es, en el fondo, un batiburrillo de Alien, de la película de 1982 y de la película de 1951. Es decir, la protagonista es una paleontóloga interpretada por Winstead, que parece un tropo de Sigourney Weaver, de Ripley. Está emplazada en los acontecimientos que tuvieron lugar en el campamento noruego antes de que se iniciara la película de 1982 de La Cosa, y mantiene elementos tanto de la película del 51 como del 82. Hay que reconocer que esto es bastante interesante. Incluso mantiene algunos de los diseños que se hicieron originales para la película de 1982 antes de que entrara a formar parte del proyecto Carpenter, ¿no? Una cosa que siempre me llamó la atención de la película de 1951, del Enigma del Otro Mundo, y esto no sé, me viene así a la cabeza ahora, es que utilizaban el contador Geiger como un localizador del monstruo. Algo que se usaba en Alien como el detector de movimiento. Dicho queda. Pues bien, una de las curiosidades, una de las cosas que más me gustan de esa película, es como también, aparte con estas tres películas, también la relacionan con Dark Star.
en un chiste o en una escena bastante tonta. Ya digo que es muy cogida con pinzas, pero así veis cómo funciona mi cabeza, ¿vale? En Dark Star hay un momento donde una de las bombas, la bomba número 20, se activa. Por cierto, en La Cosa no hay personajes femeninos. La única interpretación femenina es la voz de la computadora con la que juega ajedrez Marready, Kurt Russell. Y ahora que estoy diciendo esto, la única interpretación femenina que hay en Dark Star, por cierto que era la mujer de Carpenter en aquella época, la única interpretación femenina que hay en Dark Star es la voz femenina, maternal casi, que controla las bombas inteligentes. Dicho queda. A lo que quería retomar y a lo que iba es que en Dark Star, cuando se activa la bomba número 20 y va a estallar, el capitán de la nave, el capitán en funciones de la nave, va a hablar con el capitán, en este caso, que está congelado, y cuando lo despierta lo primero que le pregunta es ¿cómo van los Dodgers? Bien. Si habéis visto la película La Cosa de 2011, cuando se conocen los dos protagonistas, se quitan los cascos en el transporte aéreo del piloto y la paleontóloga, lo primero que le pregunta es cómo van los Cavaliers. Que sí, que puede ser una casualidad, vale, yo no lo creo, pero bueno. Y así funciona mi mente, tú. Y esto es todo. Y perdonad un poco el caos, pero es que yo no me preparo las cosas, yo hago un planning y voy sobre la marcha, ¿vale? Os quiero. Tomas falsas. Otra vez lo de la INMBTBB. Manel de cine. Pero me parece a mí que no. Eso de ahí es mi gato. Esto se queda. Esto no va a tomas falsas. Qué puñetas. Porque... ¿Y eso? Vale. Primero los agradecimientos. ¿Hago primero los agradecimientos? Sí, ¿no? Ana, hablas a mí. Sí, Pensaba te que estoy estás hablando a hablando ti, no. Puedo hacer... Aparte de... No, si eso ya lo has hecho. Ah, ¿no? vale. Es que no, espérate, no, así queda muy raro. ¡Ah! En redes sociales. Wow. Intro y agro. Oh, yeah. Y es así como en la... ping, 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 ping. A mí siempre me gustó el cine. El cine. Dios.